Radio U Central 107.1 FM presenta Género en Disputa. Un espacio de conversación para pensar y repensar el género y la diversidad, donde los roles y estereotipos de las personas son cuestionados. Conducen la socióloga Ángela Morales y la asistente social Verónica Negme. Hola, buenos días a todos y todas. Como siempre, nosotros los invitamos a escuchar un nuevo programa, mandarle a Ángela saludos que no nos pudo acompañar el día de hoy. Y continuamos, ¿no es cierto?, como habíamos informado en el mes de noviembre, en nuestro ciclo especial de género en el contexto de la conmemoración del 25 de noviembre. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quiero expresar mi pesar a la familia, ya que hoy falleció la diputada y reconocida abogada de derechos humanos Mercedes Bulnes, quien durante la dictadura, ¿no es cierto?, fue víctima de abuso y torturada junto a su esposo. Y ella, cuando retornó a Chile, puso un estudio jurídico en Talca orientado a brindar acceso a la justicia a quienes no podían costearlo, ¿ya? Y bueno, tratando, ¿no es cierto?, siempre de erradicar estos tipos de violencia, como decimos, y desde ahí, ¿no es cierto?, mandar un saludo especial a su familia por la pérdida. Y continuando, ¿no es cierto?, con las temáticas que estamos abordando en estos últimos años, los estados de América Latina han concretado acuerdos y estándares regionales e internacionales para abordar la violencia contra las mujeres, pero a pesar de tener importantes avances, aún persisten situaciones de violencia, ¿no es cierto? Y desde ahí, ¿no es cierto?, distintos estudios indican que la violencia contra las mujeres en América Latina ha incrementado en los últimos años debido a factores políticos, sociales, económicos en la región. Se concluye, ¿no es cierto?, que aunque los estados implementan políticas públicas encaminadas, ¿no es cierto?, al tratamiento de la violencia contra las mujeres, estas no han logrado disminuir los índices de violencia, pero al contrario han ido aumentando. Vivir una vida libre de violencia es un derecho humano de las mujeres y de las niñas, y como tal requiere respuestas estatales integrales que garanticen su ejercicio y que superen una mirada de asistencia sobre las víctimas y sus familias. Hoy queremos entonces abordar junto a la especialista específicamente cómo se han ido abordando algunas problemáticas de violencia de género desde, ¿no es cierto?, las políticas públicas en educación superior, y por ello hemos invitado a Camila Fredes Ortiz. Ella es psicóloga social, tiene un magíster en estudios de mujeres, género y ciudadanía, y actualmente se desempeña como especialista en género para el proyecto INES de género y de la Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad de Chile, y también es docente de Psicología e Interseccionalidad en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, siendo justamente la incorporación de las perspectivas críticas interseccionales y decoloniales una motivación transversal para su trabajo. Es activista feminista, gardenista y amiga de prácticas textiles. Bienvenida, Camila, un gusto estar contigo. Buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí. Me alegro, gracias por aceptar nuestra invitación. Camila me contaba un poquito antes de que es primera vez que está en la radio, y bueno, la idea es tener alguna conversación un poco de lo que haces tú hoy día, de cómo ha sido tu intervención, ¿no es cierto?, más bien también académica, y cómo visualizas tú cómo estamos hoy día también con respecto a eso. Bueno, para partir, pensaría con una nota positiva. Antes de 2019, con el Mayo Feminista, ¿sí?, existían muy pocas, o no existía una arquitectura dentro de las universidades y las instituciones de educación superior en general que pudiesen ni sensibilizar, ni prevenir, ni sancionar ningún tipo de violencias o discriminaciones dentro de los espacios de educación superior. Entonces, ciertamente el Mayo Feminista nos ha dado un desafío, una obligación, ¿cierto?, que se consolida con una ley que recién sale en el año 2021, y básicamente recién para 2022, hoy día tenemos un 96% de instituciones de educación superior que cuentan con mecanismos para prevenir, investigar, sancionar y reparar en casos de violencia y discriminación de género. Lo que es muy positivo, ¿cierto? Tenemos básicamente una base, una transversalización que nos permite tener más o menos debates similares en distintas instituciones. Lo que sucede es que no tenemos de partida un estándar respecto a qué es lo que de hecho, por ejemplo, qué constituye un protocolo, claro, para contra el acoso, contra las violencias.
eso no tenemos un estándar similar, pero básicamente es muy reciente. O sea, las conversaciones que se están instalando en educación superior va a diferir según cuál sea la institución. Hay algunas, ¿cierto?, como las universidades también como productoras de conocimiento que tienen, por ejemplo, centros de investigación, ¿cierto? Aquí también se está produciendo información justamente respecto de estos temas, pero básicamente como esas investigaciones y esa producción de conocimiento así de alto estándar no necesariamente está alimentando cómo trabajan las universidades. Claro. Entonces, básicamente, como decía antes, esta nota positiva, tenemos una base que nos asegura que podamos conversar de este tema y que hayan mecanismos de denuncia. Eso es la primera cosa, ¿cierto? Que haya un camino interno para poder trabajar estos temas. Pero todavía son temas que son incipientes en algunas instituciones. Entonces, el tema goza de muchas resistencias, también de cuestionamiento, también, obviamente, todo lo que va encima de esto de el sesgo respecto de las feministas, ¿no? Pero, en lo concreto, tenemos un entramado judicial internacional, ¿cierto?, de todos los tratados a los que se ha suscrito Chile. Luego tenemos un entramado nacional que involucra también las leyes, como la ley de universidades estatales, ¿cierto?, que movilizan a las universidades. Y hoy día, afortunadamente por esta ley, que es la 21.369, tenemos normativas y políticas universidades internas en la mayoría de las instituciones de educación superior a nivel nacional. Claro, que finalmente nos permiten ir avanzando, como dices tú, en ir erradicando estas conductas y sancionando también. Tal cual, y que en realidad, y aquí también para poner de esta nota positiva, los problemas que nos vamos dando cuenta, uno de los grandes focos de esta ley es justamente la sanción, ¿cierto? Para poder sancionar se tienen que generar procesos internos de investigación. Lo que se ha visto en muchas universidades es que eso no llega necesariamente a una sanción. Y se buscan muchas veces salidas alternativas y que en realidad tenemos el símil para el sistema judicial chileno, ¿no? Donde menos del 30% de las denuncias por violencia intrafamiliar o violencias de género, menos del 30% llegan a una salida judicial, sea cual sea. Menos todavía del 10% llegan a una sanción. Eso mismo ocurre en las instituciones de educación superior. La cantidad de denuncias que se presentan, la mayoría de esas no terminan en una sanción, terminan en alguna salida alternativa que permite la convivencia de las partes o a veces implica la salida, ¿cierto?, de la persona agresora, pero ese mecanismo no está del todo asegurado. No está del todo asegurado y finalmente lo que termina sucediendo, ¿no?, es que son las víctimas quienes tienen que ver al final cómo continúan sus trayectorias académicas. Claro, finalmente, como tú dices, de lo positivo es que se está trabajando, vamos avanzando, ¿no es cierto?, como dices tú bien también con protocolos internos que van asegurando, ¿no es cierto?, ir realizando por un lado las denuncias, otro lado de cómo vamos operando finalmente y cómo también vamos visibilizando que estas conductas no se vuelvan a repetir. Porque muchas veces, tal vez antes, efectivamente, siempre se han producido las conductas, pero finalmente hoy en día cambia porque hay sanciones, porque hay una ley que permite, ¿no es cierto?, que podamos, ¿no es cierto?, como educación superior o como institución ir erradicando este tipo de violencia. Claro, y finalmente hoy día sí. Si bien se puede hablar, claro, de un aumento en las denuncias, la realidad es que eso lo tenemos que poder poner en conversación con que de hecho tenemos mecanismos que pueden sostener dichas denuncias, ¿no? O sea, también tenemos mecanismos que pueden acompañar víctimas, entonces más que un aumento necesario en la violencia tal cual, existe un aumento de mecanismos que nos permiten pesquisar esa violencia que ya estaba ocurriendo y que también, para el caso también específico de las instituciones de educación superior, cuando se piensa en estas instituciones, se asume directamente, por ejemplo, relacionado a su giro económico, se piensa cuerpo estudiantil. Y que, claro, en términos numéricos probablemente es el cuerpo más importante de una institución y evidentemente para el cual, por ejemplo, volviendo a esto del Mayo Feminista, es a esa población a la que se enfocaron los primeros mecanismos de protección. Claro. Mientras que a la vez, y eso lo puedo decir también como yo misma que trabajo en universidad, tú que estás aquí, estamos aquí en una radio, en una universidad, existe, además de eso, un cuerpo laboral, ¿cierto?, al cual le vamos a separar dos, por un lado, cuerpo académico y todo lo que sería personal de colaboración o administrativo, claro, que lamentablemente dentro de las universidades ya está jerarquizada esa relación también. Claro. Entonces se está conversando para el cuerpo académico, pero también qué pasa con el cuerpo administrativo, ¿no?
Claro. Que somos todas las personas quienes estamos trabajando aquí. Efectivamente, y hoy día con la ley Karin también refuerza un poco la preocupación de poder ir avanzando en estas materias y también erradicando ciertos tipos de violencia que se dan no solamente internamente, sino también afuera. Totalmente, y al final esto creo que tiene mucho que ver con las culturas universitarias patriarcales que caracterizan las instituciones de educación superior, porque si bien, pensando en la ley Karin como un hito maravilloso, o sea, tristísimo, pero increíble de poder tener lo que esa ley hoy día sanciona, ¿no? Y eso es un estándar muy alto para lo que hoy día se puede denunciar. Todavía nos seguimos enfrentando a culturas institucionales que, de partida, cuestionan, ¿cierto?, las experiencias que se piensan como personales, individuales, a esta única persona le pasó, ¿no? Y también las culturas de maltrato dentro de las instituciones, las culturas también laborales verticales, por ejemplo, que favorecen diferencias en los tratos, diferencias específicamente que afectan en particular a mujeres y personas de género diverso, ¿no? Entonces se reproduce justamente eso que está pasando afuera. Y al final, hoy día yo creo que para poder sostener para que algo como la ley Karin funcione dentro de estas instituciones, tenemos que seguir sensibilizando, ¿no? Previniendo también, entregando herramientas, ¿no es cierto?, para que quienes nos rodean podamos también poder identificar que hay situaciones que sí son violencia y que no se visibilizan porque se minimizan. Claro, y somos nosotras mismas en realidad quienes muchas veces, yo lo veo en la cotidianidad, como vamos aceptando cosas en las formas del trato cotidiano que al poco tiempo, ¿cierto?, todo un grupo lo empieza a tomar como natural y no nos cuestionamos prácticas que podrían hacer de nuestra vida laboral y nuestra vida estudiantil muy diferente. Y que tiene que ver también con que al final estas cosas como de las culturas institucionales, en lo que pesa específico a las mujeres, tiene que ver con, por ejemplo, bromas sexistas, ¿cierto?, tratos sexistas o machistas, discriminaciones y cosas tan concretas también como a quién le voy a dar cuál labor. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que tenemos el sesgo. El sesgo, y también que así como tenemos fuera de las instituciones, o sea, la sociedad en general, ¿cierto?, funciona con una división sexual del trabajo donde las mujeres se preocupan de todo, o sea, se les carga con todas las tareas que están relacionadas a la gestión, a la administración, al cuidado de terceras personas. Eso mismo ocurre aquí. Porque todas esas tareas, ¿cierto?, están pensadas como menores, están pensadas como secundarias a las labores realmente importantes, como podría ser una dirección o algo por el estilo, pero eso también es esa cultura que pone a las mujeres en un plano secundario, donde también sus experiencias son pensadas como específicas, cuando en realidad las mujeres somos más de la mitad de la población, de específicas tienen poco, ¿cierto?, pero se comparan respecto a la experiencia del hombre, que se asume como la homogénea, para todo el mundo esa es la experiencia general, ¿no? Sí, y lo que llama la atención un poco, que bueno, y que más que llame la atención es como súper obvio que efectivamente todo esto se dan no solamente acá en Chile, sino que hay ahí un tema de que en América Latina ocurre, incluso en otros países mucho más evidente, o hay países que son mucho más machistas claramente. Entonces yo diría que desde ahí, ¿cuáles crees tú que son las principales formas de violencia de género que afectan a las mujeres en América Latina? Hoy en día, pensando también como los giros que tenemos de la política a la derecha, ¿cierto? Las mujeres sí sufren, creo que ustedes ya habían tenido, ¿cierto?, un capítulo con los distintos tipos de violencia, pero en general la violencia política en América Latina, en países de tendencia de derecha, se exacerba. Y específicamente este último año ya tenemos, estos últimos años, incluso desde lo que sería la revuelta social en Chile, han habido una serie de revueltas posteriores a eso que han afectado en particular, cuando también uno dice las mujeres, eso tampoco es una categoría homogénea, ¿cierto? Estamos pensando específicamente en mujeres indígenas, en mujeres afrodescendientes, en mujeres de clase social más vulnerable, claro, ¿no? Y esa es una población que también, al pensar en todas las mujeres, queda un poco invisibilizada, ¿no? Y que lamentablemente ellas enfrentan más desafíos, ¿no es cierto?, porque ya están sesgadas o discriminadas desde esa posición, digamos, porque finalmente pensaría que ahí se duplica, no sé cómo se podría decir, pero como que se duplica, entre comillas, porque por un lado por ser mujer, pero además por tener que enfrentar, ¿no es cierto?, en este caso el sesgo de que o es indígena o afrodescendiente, entonces ahí
además tiene una carga o una sobrecarga con respecto, ¿no es cierto?, a cómo enfrentar, ¿no es cierto?, las violencias que se perpetúan, obviamente ya siendo mujer, pero además condicionando, ¿no es cierto?, una adicional, y una adicional no solamente pensando en mujeres indígenas y afrodescendientes, sino también, por ejemplo, mujeres con discapacidad. Tal cual. Justamente ese yo creo que es uno de los desafíos al pensar la violencia contra las mujeres y que tiene que ver con justamente cómo integramos una perspectiva que le dé profundidad a esas violencias y que justamente incluya estos otros ejes de exclusión, como puede ser la clase, la raza y la etnia, el origen cultural, la situación de capacidad, diversidad sexual, y podemos hacer una lista muy grande. Y ahí, en realidad, una de las problemáticas que tienen las políticas públicas, y no solamente esto a nivel nacional, sino que a nivel internacional, fuera de Chile, es algo transversal, es que en general las políticas se enfocan en, por ejemplo, específicamente violencia de género, ¿cierto? Y eso se piensa violencia contra las mujeres. Y luego vamos a tener otra ley de inclusión para personas en situación de discapacidad. Y luego vamos a tener otra normativa que habla específicamente de no discriminación por origen cultural, raza, etnia, por ejemplo. El cruce de estas normativas, hoy día, por ejemplo, la ley Zamudio lo permite, ¿cierto? A propósito de discriminaciones arbitrarias, le da este paraguas más general. Pero igual seguimos teniendo normativas que están todas aisladas y que a la hora de cruzarlas, ¿a cuál ley me tengo que amparar? Exactamente. ¿Cuál es la que mejor cubre justamente eso que tú dices, que es el cruce de estas discriminaciones y que no supone solamente una complejidad en términos de, por ejemplo, discriminación por razones de género, más discriminaciones por razones de, por ejemplo, por racismo, sino que eso genera, cada una de estas combinaciones, una experiencia muy particular de violencia, ¿no? Con diferencias que a veces la ley no puede pesquisar. A propósito, en realidad, también de un negacionismo a ciertas otras violencias, como podrían ser las que tengan que ver con, relacionadas a, por ejemplo, pueblos indígenas, ¿no? Entonces, la misma ley no nos permite este cruce, que es lo que de hecho la realidad nos está invitando a ver, que es que la violencia contra las mujeres no es igual para todas. No, y de hecho pensaba un poco en algunos, cuando tú hablabas, por ejemplo, de las mujeres afrodescendientes que hoy día han llegado, por ejemplo, a Chile, la carga es súper fuerte, porque pensando un poco en que claro, que ya tú por ser mujer, como decíamos, ¿no es cierto?, ya llevas una carga, pero el hecho de ser, por ejemplo, inmigrante es más difícil aún, porque muchas veces ya llegar a un país donde de repente no manejas el idioma, por ejemplo, donde no conoces la cultura, donde efectivamente, ¿no es cierto?, ya hay barreras, ¿no es cierto?, que se van entrampando. Ahí estamos en una situación más compleja aún, porque pensando en la persona es súper difícil poder salir, porque es más común que finalmente eso te tire hacia abajo más que para arriba. Entonces desde ahí es como también nosotros podemos ser empáticos, ¿no es cierto?, o empáticas con esta situación, digamos, donde por ejemplo, alguien que viene de fuera, que no conoce el idioma, en realidad que no te entiende, si tú, por ejemplo, si está embarazada, ¿cómo poder acceder, por ejemplo, a la salud pública, donde en realidad se respetan sus derechos como mujer, pero también sus derechos humanos de poder tener, por ejemplo, un acceso digno o un trato digno? Es como básico para uno, ¿no es cierto? Pero eso muchas veces no se da. Sí, mira, aquí me acaban de... Pienso esto desde dos lados. El primero es que, y también para acotar, aquí cuando uno piensa en población afrodescendiente, uno tiende a asociarlo a personas que vienen de fuera de Chile. Y primera cosa, ¿cierto? Ya tenemos reconocido el pueblo afrochileno, entonces ya tenemos existe una población afrodescendiente chilena y eso va a existir en paralelo, ¿cierto?, a la experiencia de personas que no solamente puedan ser afrodescendientes, en realidad que pueden ser de ascendencia indígena, pero al final, hoy día con una cultura que se asume más blanca en Chile, cualquiera de esas diferencias de colores son bastante problemáticas, ¿no? Y a eso, al pensarlo en combinación a los sesgos que existen con estas otras culturas que se pueden relacionar es que esas son más machistas, es que esas son más diferentes. Muchas veces se naturalizan los tratos de violencia y no se problematizan, pero no específicamente dentro de estos grupos, sino desde fuera, ¿no?
Y si le sumamos a eso la dificultad que pueda venir por ejemplo, la situación de regular, o sea, si eres ciudadano regular o no, ¿cierto? Lo que tú ya dijiste del idioma, lo que ya tenemos también respecto al acceso a las leyes o garantías de protección. Y además el aislamiento social que viene a propósito de la xenofobia que también tenemos en Chile muy presente. Son grupos que se quedan aislados en sus mismas colectivos, digamos, y que muchas veces al enfrentarse afuera, claro, si estoy en situación irregular y ya conocemos o es ampliamente estudiado, por ejemplo, que hay problemas para el acceso a la salud, sea que la persona que les atienda, ¿no? Eso mismo ocurre a la hora de si voy a ir a la policía, que es la misma que me puede ayudar, orientar. Se supone, ¿no? Pero si ya me va a discriminar por mi origen cultural, por mi origen, por el país donde vengo, por el acento, por cómo luzco, ya pone una barrera de acceso cuando esas personas que quisieran acceder a cualquiera sea de las leyes relativas a violencia que tenemos hoy día, ya pone una dificultad para acceder por el simple hecho de que el mismo sistema te discrimine, ¿no? Y eso va a ocurrir en todo ámbito de cosas, no solamente de policía como de carabineros de Chile, sino también, volviendo a este tema de las instituciones, ¿a qué puedo acceder dentro de las instituciones de las que soy parte? ¿No? Ahí ya nos enfrentamos, y esto al final tiene que ver un poco con que las leyes las estamos aplicando personas, ¿cierto? O sea, estas fuerzas del orden son personas que han pasado por formación que escasamente ha problematizado este tipo de problemáticas, que escasamente también ha problematizado en los sesgos que sostenemos nosotras mismas como quienes atendemos en estos temas. Pensaba un poco que trataba de mirar un poco hacia atrás, y claro, efectivamente cuando tú hablas de estos sesgos, ¿no es cierto?, y de las barreras que existen, también es porque no ha habido educación cívica con respecto a, por ejemplo, porque hace 15 años más o menos atrás, no era raro ver, por ejemplo, una persona afrodescendiente en Chile. Entonces, de repente con el boom, ¿no es cierto?, en la migración que llegó a Chile, no hubo espacio de educación, pensando en los profesionales que atienden, ¿no es cierto?, que es lo que tú dices, en los distintos centros, por ejemplo, de salud, educación, también todo el tema de carabineros, etcétera. Aparte de que no existió una educación, tampoco existió en realidad como la información correcta para saber en realidad, por ejemplo, en un colegio donde tú te llevas a tu hijo, por ejemplo, al curso. Pensaba yo, qué difícil debe ser para esa mamá inscribir al hijo a un colegio, pero además que los mismos compañeros no generen, ¿no es cierto?, barreras o resistencia de poder incorporar a este niño o niña a la educación. Porque tampoco nosotros teníamos, hoy día más, pero tampoco tenemos, ¿no es cierto?, como digo yo, la educación de poder entender, por ejemplo, cómo incorporar o incluir a alguien que viene de fuera. Hoy en día, con respecto a la discapacidad, sí, se ha educado un poco más a la población, ¿no es cierto?, incluso desde el lenguaje, pero esto fue algo que llegó de repente, ¿no es cierto?, y que nadie tenía las herramientas como para poder abordar, ¿no es cierto?, desde el trato humano, desde en realidad, como dices tú, no ser, no tener sesgos, ¿no es cierto?, no ser discriminatorio en algunas acciones. Entonces, efectivamente lo que termina pasando es que las personas, o estas mujeres, ¿no es cierto?, se aíslan en sus propios grupos, porque es más difícil salir a luchar para que las entiendan, ¿no es cierto?, o salir y alzar la voz, por ejemplo, si es que tú sientes que hay un trato, porque tú ya vienes, ¿no es cierto?, con una carga súper fuerte de salir, por ejemplo, de tu país. No solamente afrodescendientes, yo pienso en general, por ejemplo, a nivel cultural. O sea, me ha tocado realmente conversar, por ejemplo, con chicas venezolanas, colombianas, donde la cultura es súper machista y patriarcal. Entonces ellas se sorprenden de que en Chile somos tan abiertos, y nosotros las chilenas sentimos que somos súper cerradas. Entonces, como tú dices, ¿por qué? Y claro, yo la vez conversaba con una chica y me decía, me llama la atención que acá son tan abiertos, y yo decía, en realidad yo siento que para nada somos abiertos. Sí, efectivamente se ha trabajado y hoy día hay una cultura un poco más abierta con respecto, ¿no es cierto?, a ciertas situaciones de violencia de género, por ejemplo, en donde hoy día se conversa más, en donde hoy día se visualiza más, ¿no es cierto?, en donde hemos ido aprendiendo los distintos tipos de violencias que hay, donde en realidad
y nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el CERNAMEG, que apoya bastante con respecto a estas temáticas, pero efectivamente nos falta mucho para avanzar y poder erradicar este tipo de conducta, que bajo la mirada de alguien que viene de fuera, nosotros estamos súper avanzados. Sí, aquí yo creo que al menos a mí lo que me ha invitado a pensar es justamente como tú decías, que tenemos una serie de instituciones que no han estado preparadas para los desafíos contemporáneos de nuestra sociedad hoy día. A mí lo que yo haciendo clases, conversando justamente de estos temas, yo siento que me he percatado más como que esto ha develado cómo en la educación no es que fuese neutra, ¿cierto? No es que, por ejemplo, no estamos preparados por falta de educación física, por falta de cursos de sensibilización, ¿cierto?, a las diferencias. Yo creo que hoy día la educación tiene un gran sesgo que de hecho castiga la diferencia, ¿no? Nuestra sociedad le está enseñando a las niñeces y no estamos ahí pesquisando del todo cómo salen discursos que castigan, que estigmatizan, que excluyen a la diferencia de manera constante y obviamente no es que las niñeces lo aprendan de ningún lado, ¿no? Tiene que ver con lo que estamos hablando en nuestra cotidianidad, en la privacidad de nuestros hogares, lo que estamos enseñando en la escuela, lo que se está teniendo también aquí en los currículums educacionales. Ahí estamos castigando la diferencia y estamos nombrándola como a un otro que nunca va a ser igual al mío y que en el caso, en lo concreto hoy día, a propósito de lo que estamos hablando, una sociedad, por ejemplo, que no se piensa de otro color fuera de blanca. Y eso hace que cualquier otra persona en una variedad de colores, que es lo más diverso y es lo que más hay, ¿cierto? Eso ya pone un rechazo. También cuando pensamos en, una persona normal. ¿Qué es una persona normal? ¿Aquella que no tiene un problema físico? La mayor parte de las personas tienen problemas físicos que no vemos, ¿cierto? Claro. Diversas capacidades que son también invisibles, como podría ser discapacidades invisibles en lo más concreto, ¿no? Pero siento que ya hoy día no es que estemos solamente con el desafío de sensibilizar y educarnos para estos desafíos, sino que de hecho de revisar la forma sesgada en que estábamos pensando la diversidad humana, ¿no? Claro. Y cómo estamos pensando la diversidad chilena, que somos muy, muy, muy diversos, pero también hay un tema de centralismo, ¿cierto? Hay un tema de blanquitud, que eso es de verdad transversal para pensar cualquier tema de género. Lo cruza aquí también esta idea de que ese otro diferente de color viene de por allá, ¿no? También está aquí, ¿no? Y entonces estamos teniendo que hacer el ejercicio de revisar todo eso que he ido aprendiendo. Entonces, reeducarnos sobre eso para poder partir con esta sensibilización y educación a partir de pensar, no sé, que la diferencia no es mala, ¿cierto? Que la diferencia nos nutre, que la diferencia es innata a la diversidad humana que tenemos. Claro, y finalmente también, como dices tú, la reeducación es súper importante porque hoy en día esa diversidad que existe ya es parte de Chile. O sea, tal vez hace unos años atrás te podía decir, bueno, sí, es un poco distinto, pero hoy día, como bien tú dices, no solamente, por ejemplo, el tema de blanco. Hoy día tenemos una diversidad general de, ¿no es cierto?, de etnias que nos muestran efectivamente que vamos cambiando, porque estamos cambiando. Que si bien es cierto, no ha sido fácil, ¿no es cierto?, por lo que tú dices, efectivamente, por el tema de los sesgos, por el tema de la discriminación, porque tenemos barreras culturales, porque tenemos formas también de expresión distintas, ¿no es cierto?, donde de repente a mí no me gusta cómo se ve o cómo se visibiliza cierta cultura, donde hoy día son parte de nuestra cultura, ¿te fijas? Entonces ahí es importante, por ejemplo, por un lado, claro, ir evidenciando, ¿no es cierto?, visibilizando, pero también previniendo distintos tipos de violencia de género en estas comunidades hoy día, no solamente acá en Chile, sino a nivel general en América Latina, en donde es importante, ¿no es cierto?, que vayamos avanzando desde lo positivo y no desde lo negativo. Tú al principio del programa mencionabas, ¿no es cierto?, porcentajes que son crudos, o sea, en realidad darnos cuenta que hoy día todavía seguimos con situaciones de violencia, que siguen existiendo, ¿no es cierto?, femicidios no frustrados, digamos. Tú das cuenta de que hay un problema grave hoy día, que no se ha erradicado, sino en realidad ha aumentado.
¿sí? Y realmente ahí es como nosotros, ¿no es cierto?, estimamos, ¿no es cierto?, un esfuerzo presupuestario también necesario para poder ir llevando a cabo distintas políticas públicas, ¿no es cierto?, que nos permitan ir cambiando, ir cambiando estas temáticas. Considerando, a propósito de al inicio de cuando nos juntamos a hablar, yo hablaba de esta nota positiva, pero es claro, ha sido claro, creo que este último mes en particular, cómo los derechos de las mujeres y personas género diversas están siempre en riesgo de perderse, como es el caso del PAI, que es el programa para el acceso a salud de personas trans, ¿no? Estamos siempre en riesgo de perder las garantías judiciales que nos protegen, por ende, pensar que lo que tenemos hoy día no es algo asegurado. Primera cosa. Y que los desafíos que se nos presentan hoy día, luego pasan cosas como, por ejemplo, esta semana se conmemoraba el Día del Hombre. No sé, mucha gente sabrá al respecto, pero al menos en mis redes sociales estaba reventando el Día del Hombre, a propósito de que es mucho más reciente, por si acaso, que el día que se conmemora a las mujeres, ¿no? Pero es el tipo de discursos que sostienen cosas como el Día del Hombre, cuando para el caso de las mujeres viene de una situación histórica de violencia, una situación específica, ¿cierto?, de mujeres que murieron en una fábrica quemadas. O sea, hay una situación como un hecho histórico que nos permite... Que marca en el fondo ese día. Exacto. Negativamente, porque no es positivo. No es positivo. Es una conmemoración y no es celebración. Exacto, pero para el caso de los hombres se toma como, bueno, o sea, no los hombres como el colectivo de hombres, sino que el hecho ya de haber puesto un día en el calendario nos hace pensar como que tenemos que de alguna manera equiparar la cancha. Estamos en el mismo lugar. Los hombres gozan de una posición de privilegio, muchas mujeres también gozamos de una posición de privilegio, por si acaso, porque también es una cosa de irnos revisando, ¿no? Porque no es nada respecto, por ejemplo, contra los hombres o contra un grupo en particular, sino como todas las personas nos vamos socializando, ¿no? Y hoy día, a propósito de estas cosas de el Día del Hombre, o sea, la mayoría de las denuncias, más del 90% de las denuncias, tienen identificado a un varón como el agresor, ¿no? Eso es todavía más incluso para el caso de delitos de abuso sexual infantil, por ejemplo, ¿cierto? Siendo evidentemente correlativa también para el otro lado la cantidad de víctimas mujeres. Claro, efectivamente. ¿No? Entonces tenemos, las estadísticas son claras y aquí es tremendo en todo caso ver también cómo son los medios de comunicación. Y, o sea, especialmente con los casos que hemos tenido hoy día, Monsalve, lamentablemente el uso mediático que han tenido este tipo de situaciones para limpiar la imagen de los hombres y no querer nombrar cuando existe abuso, cuando existe violencia. Identificar claramente que efectivamente fue una violación, que fue un abuso, efectivamente. Y hablar de consentimiento, o sea, los medios de comunicación en este sentido, y no solamente los medios de comunicación más tradicionales, que tienen que ver con la televisión, la radio, en eso vamos a incluir hoy día los medios de comunicación que están en redes sociales. Todo lo que tenga que ver con el mundo online, ahí ya se maneja. Tienen un poder impresionante para poder hacer llegar a la población este tipo de cosas que estamos hablando, ¿no? Y que ya no sean cosas como el consentimiento, que ya no sea una palabra ajena, que abuso sexual sea una palabra, algo que podamos conversar. De repente, como... También hay cosas que no se hablan en la mesa. Estas cosas tenemos que poder hablarlas. Pasa que tenemos algunas esferas, o sea, en particular en mi caso, estando en el mundo académico, es una esfera que está súper aislada también, que usa un lenguaje a veces difícil, que produce cierto conocimiento para las mismas esferas en las que está y no necesariamente sale para afuera, pero hoy día los medios de comunicación nos están jugando francamente una muy mala pasada con esto. O sea, tenemos gente... de partida poniéndose del lado de victimarios, ¿cierto? No, y eso solamente nomás realmente por la forma en que se plantean las noticias, las formas en que se abarca esto, las formas en que se relativiza cómo funciona la violencia. Y en eso tenemos un montón de información, tenemos estudios, o sea, la Red Chilena contra la Violencia, contra la violencia hacia las mujeres, saca un dossier anual y ya venimos años hablando de esto.
¿no? Y obviamente lo vamos a seguir haciendo, si no tiene que ver con que no tengamos energía, y por aquí, o sea, somos mucha gente hablando de esto, no solamente mujeres, si bien es una fuerza bastante más feminizada. Tenemos cómo poder seguir estableciendo estas alianzas, por ejemplo, para no encontrarnos con titulares horrorosos que nos quitan todo lo que vamos avanzando, que vamos de a poquito, y luego nos encontramos con esto, ¿no? Pero también pasa, fíjate, pensaba un poco lo que tú hablabas, que yo siempre digo que a mí me pasa, en lo personal, que yo noticias no veo. Porque en realidad no prenden la televisión, las noticias es todo fatal. Que asesinaron a alguien, que mataron a alguien, que encontraron... Entonces, finalmente, tal vez es como cambiar el chip un poco en cómo, por ejemplo, nosotros mostramos, ¿no es cierto?, que efectivamente la comunicación es súper importante para saber lo que está pasando. Es más bien no focalizarse, porque además tú revictimizas, o sea, tú te imaginas lo que significa para las personas que están hoy día justo en la revictimización de la persona que lo vivió, que esté todo el día a través, por ejemplo, de Instagram o de Twitter o de lo que pasó con esta persona, o sea, además de lo que significa para uno que fue la que sufrió, ¿no es cierto?, la víctima, la revictimización es tan manipulado que al final es horrible, o sea, a nivel de salud mental terrible. Entonces yo pensaba un poco cómo nosotros como medios, digamos, dar vuelta a la tortilla, cómo nos focalizamos. Y yo siempre digo, desde la educación, porque en el fondo es la única forma que nosotros tenemos también para comunicar y para aprender de que esto se termine erradicando. Entonces, desde ahí yo pensaría un poco lo que tú hablas del consentimiento. ¿Sabrá la gente lo que es consentimiento? ¿Entiende el concepto del consentimiento? Por ejemplo, yo como familia converso en mi casa a mis hijos o hijas, ¿no es cierto?, o como familia de qué pasa, porque finalmente, claro, está tan normalizado de que nosotros podemos, ¿no es cierto?, comentar ciertas conductas que suceden o por lo que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto?, de las violaciones que han existido. Bueno, pero partamos de la base, porque nosotros asumimos que la gente entiende. Entonces desde ahí es como yo educo, por ejemplo, y tal vez con la noticia también poner ahí, o sea, es decir, oye, mira, cuando hablamos de consentimiento es que si tú no es no, ¿no es cierto?, que en realidad si tú estás, por ejemplo, con alcohol o no estás con todos tus sentidos, es violación, ¿no es cierto?, para que también lo entendamos todos, porque muchas veces, por ejemplo, hay situaciones que se normalizan y que pasaron y han pasado y siguen pasando, digamos, de donde, por ejemplo, entre un matrimonio pasa que tú tal vez no quieres tener relaciones y el marido te obliga, por ejemplo, y eso es violación, porque si tú no estás de acuerdo es violación. Y como bien tú dices, con todas sus palabras, para que se entienda de que tenemos que estar los dos de acuerdo para un acto, ¿no es cierto?, sexual, pero no solamente pensando también desde la conversación, desde lo sexual, sino en todo sentido. O sea, si nosotros somos familia y queremos hacer algo, queremos avanzar, bueno, la idea es que estamos todos de acuerdo, no es que se impone, no es que mañana vamos a hacer esto y punto porque lo dijo el papá. ¿Estamos de acuerdo con que vayamos todos a este lugar? O por último, ya no vamos a ir esta semana, vamos a ir la próxima, esta semana hacemos lo que yo digo y la próxima lo que tu mamá, ¿te fijas? O sea, finalmente no abordado solamente desde la parte sexual, sino en realidad en la conversa familiar, en la conversa, ¿no es cierto?, de trabajos en equipo, en donde un jefe no tiene, obviamente hay un respeto a la jefatura, pero donde no se tiene que imponer lo que hacemos, sino que en realidad como sistémicamente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista más multidisciplinario, todos somos parte de un equipo de trabajo, todos somos parte de la familia, todos tenemos derecho a comunicar y ver qué queremos hacer, ¿te fijas? Entonces desde ahí es donde yo digo, bueno, efectivamente tenemos estructuras sociales y constructos sociales que vienen repitiéndose por años, ¿no es cierto? Pero eso es lo que tenemos que también ir cambiando nosotros, no solamente a nivel, como digo yo, familiar, sino también a nivel laboral, a nivel de comunidades, en donde todos somos parte de la comunidad. No es que yo estoy aislada porque, lo que hablas de un principio, soy mujer o tengo una discapacidad y no tengo derecho a opinión. ¿Te fijas? Sí, yo aquí, mira, en realidad percibo dos líneas. Una, y respecto a la familia, al menos para lo que tiene que ver con, por ejemplo, abuso sexual, para lo que tiene también, o sea, todo lo que hablamos de violencia intrafamiliar, sea también, por ejemplo, pareja establecida, como de convivencia o no, lo que significa el secreto familiar para estos temas de violencia es muy importante. O sea, también vivimos en una cultura que encierra, ¿cierto?, la familia, la intimidad,
no sale para afuera lo que dice conversa. Entonces ya tenemos está como más burbuja aislada, ¿cierto? Las familias como unidades chiquititas que lo que pasa en la familia se queda en la familia. Eso como una primera cosa, y que si bien está anclada la idea de familia, está muy relacionada al amor romántico. Sí. ¿Cierto? Porque al final justamente lo que tú decías de lo que puede ocurrir en parejas de larga data, que ocurren ahí también situaciones de violación o abuso sexual, y la misma estructura de lo que nos dicen que debería ser el amor romántico, como por ejemplo que el amor todo lo puede. No, si pasó algo, hay que soportar todo. Hay que soportar todo. Exactamente, tenemos que soportar todo, o las ideas que también sostienen estos binarismos entre los hombres y las mujeres, como los hombres son medios iracundos, a veces no se pueden controlar. Eso nos hace tener expectativas bastante bajas, ¿no? Donde al final, acá, tal cual, y ahí me voy al segundo punto que nombrabas tú, todas las personas somos partes de familias, somos parte de grupos de amistades o pares, somos parte de un espacio laboral, y en todos los casos vamos a estar ocupando para hablar de violencia, o podemos ser víctimas, podemos ser victimarios, y también podemos ser testigos. Sí. Y ese, cómplices, justamente, testigos, exactamente, testigos o cómplices de situaciones, y estamos continuamente eligiendo ese lugar. Y muchas veces uno dice como, tipo, no me voy a meter en esto porque no me incumbe, porque lo escuché de por allá, pero eso también tiene un papel, ¿cierto? Y especialmente una cosa es en la familia, y también especialmente si pensamos en las jerarquías de edad que puedan tener niñeces, donde es todavía más complejo, y ojalá hayan otros espacios como podrían ser las escuelas. Ojalá puedan haber otros espacios de confianza, pero también ¿qué ocurre en el espacio del trabajo? Cada vez que estamos tomando una posición, estamos reforzando la cultura del silencio en cualquiera sea el grupo en el que estemos. Entonces, si no tomamos la responsabilidad, que no tiene que ver con solamente, y que es más fácil también ahí problematizar cómo esto me afecta, cómo esto me pesa, ¿cierto? Las mujeres podemos hablar largamente de eso, y sí, tenemos que poder hablarlo. Eso es un lado, pero también tenemos que poder hablar de cómo estamos reforzando culturas que no hablan de la violencia, que todavía la cuestionan, que no problematizan la magnitud de lo que significa hablar de violencia. Yo creo que ahí es súper importante algo que tú mencionas, que es la comunicación. Que de repente, un poco pensando también en ambientes laborales, como dices tú, en comunidades, si hay algo que a mí me molesta, o creo que me pasaron a llevar con alguna decisión o con algún comentario, es importante desde el respeto, porque yo creo que ahí esa es la clave, desde el respeto poder comunicar. Es decir, ¿sabes qué? A mí no me gustó la forma en que tú me lo dijiste, o me parece que esto no es correcto. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás opinando, yo opino esto otro. Validar también, no tener miedo, porque muchas veces uno por miedo no dice las cosas, que es súper válido también, pero tal vez uno ir desde cómo vamos previniendo y erradicando este tipo de conducta, es uno también transparentar que si algo que a ti no te parece o no te gusta, decirlo. ¿Te fijas? Porque ahí tienes la opción de poder ir generando un cambio, en donde la persona tal vez se va a cuestionar en ese momento, chuta, sí, tal vez no la consideré en este proyecto, y ella lo comenzó, ok, la próxima vez no va a volver a ocurrir. Y ahí va en el fondo de a poco, porque los cambios no son de un día para el otro, de a poco generándose algunos cambios que van haciendo que tal vez en un par de años ya no sea como no sea normalizado un tipo de violencia como tú, sino sea identificado. Claro, supondría que, al menos para que la comunicación funcione, ¿cierto? Yo necesito, hay un emisor, ¿cierto? Yo puedo comunicar, pero para eso necesitamos un receptor. Y eso está insertado en un medio, ¿cierto? Entonces, lo que también sucede es que hay personas que estamos señalando las problemáticas. Y claro, tiene que venir de la mano con el respeto, a la vez que el sentirse pasada a llevar también viene con una emoción, y eso no la podemos quitar. Mientras que nosotros podemos, o sea, sí, por la invitación es a que podamos aperturar estos temas y atrevernos a poder decirlo en el trabajo, decirlo en nuestras familias, ¿cierto? Poder abrir la conversación, pero eso tiene que venir con poder educarnos en escuchar, incomodarnos, poder percatarnos y mirar críticamente nuestras prácticas, porque, claro, o sea, uno lo puede decir, ¿y qué es lo que pasa? Hay espacios donde, ay, es que, pucha, qué exagerada, ay, mira, viene otra vez ahí un poco alterada, o sea, yo tengo 31 años y ya me han tratado de histérica en el trabajo. No es así como de mi mamá o de mi abuela, es algo bien contemporáneo, ¿no? Entonces, sí, hablemos, pero más que todo aprendamos a escuchar.
Más que todo aprendamos a tomar la incomodidad y aceptar que podemos no estar haciéndolo bien. Y esto yo creo que viene de la mano también, no solamente, o sea, para personas comunes y corrientes, pero especialmente para las personas que tienen puestos de toma de decisión o que ocupan puestos de jerarquía. Porque esas son las posiciones que más sostienen ciertas culturas institucionales, patriarcales, que nuevamente esconden los malos tratos, esconden las violencias cotidianas. Entonces hablemos, pero también más que todo escuchemos y aperturemos la conversación a que a veces puedo no estar haciéndolo bien y no pasa nada si me equivoco, si en tanto pueda reparar, ¿no? Pero eso también es, o sea, qué ganas de que podamos tener todas estas personas que se atrevan a conversar, pero al final no nos atrevemos a conversar porque luego mi jefatura quizás me mira feo o mi compañero me quita la palabra, ¿no? Y luego vivimos así un poco perseguidas o en esta, de nuevo, cultura del castigo por querer nomás aperturar algo que me incomoda. Claro, muchas veces incluso las personas se cuestionan si el problema es uno o el otro. Constantemente, y al final eso es lo que de nuevo desincentiva las denuncias, desincentiva las denuncias que ya se hicieron, desincentiva la continuación en los procesos. Finalmente esto en realidad es bastante triste porque una cosa es poder señalarlo, ¿cierto? Una cosa es poder decirlo en voz alta, que eso ya es luego de un proceso interno de poder aceptar, o sea, quizás ni siquiera aceptar, pero saber poder nombrar y señalar que eso que me pasó es una violencia. Poder nombrarlo, decirlo en voz alta, comentárselo a una otra persona, ya es todo un segundo paso. Todo lo que viene después de cómo eso que yo verbalizo, cómo se materializa en estos procedimientos afuera, es tremendo. O sea, en esto pensamos también, a propósito de lo que comentaba en el inicio, cómo la mayoría de las denuncias no están llegando a procesos judiciales, no tiene que ver solamente con tipo entornos que desincentivan continuar con los procesos judiciales que ya son largos, que son tediosos, complejos, revictimizantes, en idiomas que las personas comunes y corrientes, yo no lo entiendo, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que asesorarnos con personas que nos traducen con el sistema judicial, con leyes y procedimientos burocráticos que no favorecen que se repare a víctimas que, cierto, ya sufrieron un suceso de violencia y que luego vuelven a sufrir violencias dentro del mismo procedimiento, ¿no? Y al final, y esto lo digo también porque lo digo muy en primera persona, yo trabajo en temáticas de género, pero también sufrí violencia y también tuve que pasar por un proceso judicial, poniendo en eso en repente la teoría. Lo viví también en primera persona, ¿no? Entonces con eso también es mucho más fácil poder hablar de los hoyos del sistema, ¿no? O sea, a mí literalmente me llamó Policía de Investigaciones para preguntarme si quería continuar. Y no sé por qué me tienes que llamar como el delito ya sucedió. Y yo, claro, estamos hablando de un delito que sucedió y esa es la denuncia, no tiene que continuar el delito, por ejemplo. Pero, y ahí yo me pregunto, yo como una persona que en particular en este tema ya llevo muchos años trabajando con estas cosas, me puedo enfrentar a esa conversación y le puedo decir, oye, lo que tú estás haciendo es desincentivar que yo continúe en esto, pero entiendo que la mayoría de la gente no tiene esa herramienta. No, para nada. Y ese es el problema, yo creo que finalmente también hay mucho miedo, mucha incertidumbre, además ya hablábamos de la revictimización, entonces el proceso ya es tedioso en general, y por eso yo creo que un poco es invitar a las personas que nos escuchan hoy día como a ir de a poco avanzando, educándonos con estos temas para poder identificar ciertas conductas que sentimos que no corresponden, ¿no es cierto? Ir también no normalizando ciertas acciones que se cometen muchas veces y que en realidad, como decías tú en un principio, muchas veces es más fácil ser cómplice y quedarse callado, cosa que sí, yo entiendo bastante que es muy difícil muchas veces alzar la voz, pero en la medida que se va haciendo de a poco con los procesos personales de cada persona, es un granito de arena que va surgiendo, que es un poco lo que pasó con el Mayo Feminista que decías tú de un principio, que finalmente el hecho que se haya alzado la voz, que fueron, ¿no es cierto?, que fue de a poco, al final ha permitido que se vayan, ¿no es cierto?, generando leyes, ¿no es cierto?, que van evitando que estas cosas, por último sancionando para que no vuelvan a ocurrir, o se ocurren, que haya detrás una sanción para que la persona, si lo va a hacer de nuevo, lo piense, ¿ya? Porque efectivamente cuando no hay una ley que te ampara, es más difícil poder reclamar, buscar justicia, ¿no es cierto? Entonces desde ahí yo creo que es súper importante, como de a poquito, no es fácil efectivamente, ir enfrentando, ¿no es cierto?, ir visibilizando situaciones de violencia que se generan, y obviamente ir presionando para que vayan existiendo políticas públicas que vayan amparando esto para que no vuelvan a suceder o para que se vayan erradicando. No es fácil efectivamente, pero el hecho de ir sumando granitos de arena va
va construyendo, ¿no es cierto?, muros más fuertes, po. Ciertamente, sí, y yo creo que aquí, al pensar en las leyes de que tenemos que sancionan, por ejemplo, ley Samudio, ley Gabriela, ley Karin, todas estas leyes tienen un nombre. ¿Por qué? Porque la justicia ha sido reactiva. La justicia afortunadamente ha actuado, ¿cierto?, eventualmente, pero ha sido a partir de un hecho tristemente ocurrido. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo creo que a lo que tenemos que poder apuntar. Hoy día tenemos un entramado que, si bien nos protege, tenemos que seguir fortaleciéndolo, tenemos que seguir preparándonos a eso que la ley no está incluyendo. En el contexto, por ejemplo, también ahora que estamos en educación superior, sacar protocolos internos, instructivos, bajar las leyes a cosas más accesibles y poder tapar esos hoyos que hoy día la ley no está cubriendo, y específicamente poder anteponernos a esas cosas que pueden pasar, porque yo al menos ya no quiero más leyes que tengan nombres de personas, claro, sino que queremos leyes que se antepongan a esas situaciones y ya exista, ¿cierto?, el entramado legal que pueda sostenerlo. Pero para eso yo vuelvo a lo que estábamos hablando con anterioridad, que es poder encontrarnos en este problema, ubicarnos en toda su complejidad y poder, como decías tú, aportar nuestro granito de arena donde sea que estemos. Donde sea que estemos, que no tiene que ser a una gran audiencia, ¿cierto? Puede ser con una amiga, puede ser con mi par, puede ser con mi pareja. Una pequeña conversación va a aperturar, porque esa conversación que yo aperturo aquí, quizás luego esa otra persona la apertura en otro espacio. Entonces, esa es como ir moviendo la nieve, así bolita de nieve, que nos puede ir sirviendo al menos para poder instalar este tema en los espacios en los que nos movilizamos. Bueno, y por eso es importante, y nosotros este mes de noviembre nos enfocamos, ¿no es cierto?, en este tipo de temática, porque efectivamente el 25 de noviembre se conmemora, ¿no es cierto?, la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer. Y claro, quisiéramos que las estadísticas fueran menores, quisiéramos que no siga pasando, pero el hecho de ir, ¿no es cierto?, como tú decías, conversando, hablando de estas temáticas, nos permiten ir abriéndonos y también visibilizando ciertas cosas que pasan y que siempre, que por muchos años se ha ido normalizando. Entonces, bueno, agradecerte en realidad, Camila, por estar hoy día con nosotros, por permitirnos abrir esta conversación en donde efectivamente nos visibiliza también, las personas que nos escuchan pueden ir también tomando un poco de conciencia, dejar de repente los miedos atrás, y claro, y tal vez, como yo siempre digo, educarnos, saber un poco más, conversar en la mesa, conversar con los compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Si hay cosas que nos molestan, no es fácil decirlas, pero comunicarlas también, para poder ir de a poco trabajando, porque finalmente entre todos construimos esta sociedad. Tal cual, tal cual. Sostengo esa invitación. Así que muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima semana. Un saludo para Ángela, que hoy día no pudo venir, y para todos quienes nos escuchan. Que tengan un buen viernes.